Hola, bienvenidos a este espacio Refundando la Democracia, con el cual la Fundación Estado y Sociedad AC pretende discutir, reflexionar con el público en general y con los actores políticos que toman decisiones, con los grupos de las élites mexicanas que determinan las decisiones en el país, respecto a los temas importantes de relevancia que están surgiendo en el proceso político. Entre las reformas más interesantes o las reformas que se están realizando en este gobierno de Felipe Peña Nieto, con la participación del Congreso, independientemente si pensamos que es un Congreso afín o un Congreso plural afín a las propuestas tanto económicas, políticas de Felipe Peña Nieto, el presidente de la República en México, y que han permitido avanzar en reformas constitucionales que anteriormente en los otros gobiernos de los panistas, encabezados por los panistas, Fox, Vicente Fox y Felipe Calderón, incluso el mismo Ernesto Zedillo, no fueron posibles. Fue un proceso de maduración muy grande, muy amplio, muy extenso, que incluyó 18 años desde que Zedillo entró al poder, y que, digamos, pasó por dos gobiernos panistas, y que ahora con Felipe Peña Nieto se presentan condiciones en las que se han podido realizar reformas constitucionales que anteriormente no eran posibles, aún con congresos plurales como el que tenemos. Reflexiono sobre el sector educativo, sobre la reforma educativa que va impulsándose en todo el ámbito nacional. Una reforma que me parece todavía no está muy clara hacia dónde se dirige, sobre todo contenidos y los parámetros filosóficos, los parámetros digamos, de pensamiento en el que se habrá de formar a las próximas generaciones. Sí hay una pauta en el sentido de algunos proyectos como el de la sociedad o a la asociación Mexicanos Primero, muy asociado a Televisa, donde se intenta pues garantizar que la formación de los alumnos, principalmente de educación básica, desde la preprimaria, se incorporen a temas más vinculados a la extensión o la ampliación del capitalismo, la extensión de la productividad a través de empresas transnacionales o de las empresas, ¿no? De sistemas empresariales en el que son más prioritarias, digamos, temas como las matemáticas, la técnica. En básicas vemos que son matemáticas, escritura y lengua extranjera como prioritarias, lectura, ¿no? Y eso que denominan la escalera, ¿no? Pero tampoco la escalera que va a aprender el de primer año, que va a aprender el de segundo, que va a aprender el de tercer año, que va a así hasta el sexto, para continuar en secundaria y para continuar en la educación media. Entonces es una escalera, ¿no? De diversos contenidos. Eso no lo veo muy claro todavía. Pero lo que sí me ha llamado la atención es esta relación entre educación y migración, ¿no? ¿A qué se debe que el sistema educativo esté propiciando la migración? Porque hay un gran movimiento, particularmente entre sectores más pobres, pero no solo los pobres, digamos, como zonas indígenas, sino también pobreza en las mismas zonas urbanas, ¿no? Y que cuando analiza uno el modelo educativo se da cuenta que el estar
al estar soportado en una formación liberal, entonces lo que observamos es que esta formación liberal obliga al movimiento permanente de las personas. Entonces, me parece que en ese sentido, esta concepción filosófica del liberalismo es la que se va determinando en la formación de los educandos de educación básica desde preprimaria hasta secundaria. Cuando analizo las estadísticas en zonas, digamos, indígenas, observamos que si hay una preocupación en preprimaria, hay preprimaria indígena, hay primaria indígena, ¿no? Entonces estos maestros bilingües que fueron parte de un proyecto que se impulsó de manera muy importante para tener una formación, digamos, bilingüe, ¿no? Bilingüe, que se use la lengua indígena de la que se trate, de la región de que se trate, y el español como lengua referente, ¿no? Ahora se le agrega otra lengua referente que en nuestro caso es el inglés. Pero en este proceso hay un proceso de tránsito entre los esquemas comunitarios, y que los muestra muy claramente la organización escolar. En primaria hay escuela comunitaria, de manera importante. En primaria igual. Donde se disminuye esta escolaridad comunitaria es de manera trascendente al pasar a la secundaria, donde la telesecundaria es, digamos, es la estructura que se ha expandido. Pero aquí ya se concluyó esta idea, al pasar a la secundaria ya. La idea de formar maestros bilingües, la idea de formar personas bilingües con sus lenguas maternas, como son las indígenas, se terminó. Hay un proceso más intenso de incorporación del niño, la niña, a los contenidos, a los conocimientos de carácter liberal. Y entonces nosotros lo que hacemos es formar niños y niñas, y pongo como ejemplo este tránsito entre el comunitarismo y el liberalismo, porque formamos niños y niñas para que piensen como liberales. Esto es muy interesante porque el que piensa como liberal piensa en el movimiento como tal. A ese movimiento lo hemos enseñado. Los maestros que enseñamos a niños, a niñas y niños de primaria, y secundaria, pues los estamos introduciendo al mundo liberal, al mundo del movimiento. Y entonces los jóvenes de secundaria ya no se detienen, se mueven. Ahí es donde viene la condicionante de educación, migración. Esto es los contenidos, particularmente de enseñanza de secundaria, se aleja del comunitarismo, del esquema comunitarista, de las tradiciones, ¿no? Aquí, aunque se vuelven nostálgicas, el individuo ya no regresa. Eso es muy interesante. Y entonces vemos el problema de la migración desde otras perspectivas, pero no lo estamos analizando desde la determinante educativa. Nosotros estamos formando migrantes. Qué interesante, claro. Más interesantes todavía si consideramos que vivimos en sociedades mexicanas muy desarticuladas económicamente, ¿no? Pensemos un poco en las reformas económicas de Peña Nieto y del Congreso, que se han instrumentado en el sector energético, incluso en telecomunicaciones, aunque en telecomunicaciones es muy interesante desde esta perspectiva que estamos analizando el problema educativo, porque puede cambiar patrones. Pero si pensamos que el proyecto de Peña Nieto es un proyecto de industrialización, también tenemos que pensar que este proyecto de industrialización no va a llegar a las regiones, no va a llegar a todas las regiones. Entonces, claro, no vamos a tener una planta de energía eléctrica que venda energía eléctrica en la región de Chiapas más alejada donde están los indígenas celtales, ¿no? No se ve que sea así.
Fíjense ustedes que hay un fenómeno de la industria automovilística, pero que ya se expandió. Ya están aquí todas las empresas produciendo particularmente para el mercado norteamericano, el gran consumidor del mundo, los automóviles que se producen en las plantas de Volkswagen, de la BMW. En el corto plazo esto no va a suceder en la electricidad y en el petróleo, aunque están creando condiciones para que existan pozos por todos lados, pero no va a haber un proceso de industrialización en el corto plazo. Más bien se va a intensificar la migración bajo esta tesis de que estamos formando liberales, ¿no? Sin embargo, vamos a necesitar una escuela tipo, como decían los antiguos, ¿no? Así que anteriormente se definía cuál va a ser la escuela tipo de los que van a estudiar en primaria, de los que van a estudiar en secundaria, de los que van a estudiar antes de la primaria. Era la escuela tipo, ¿no? Después, esta escuela tipo va a tener que seguir existiendo. ¿Qué tipología de escuela vamos a tener para la primaria? Pero para la primaria, de los sectores, o sea, de las poblaciones que sí van a tener industrias, ¿no? O sea, que sí van a ser objeto de este proyecto de industrialización, van a llegar inversiones. ¿Okay? Esa es una tipología. Vamos a necesitar que sepan inglés, que sepan matemáticas, que sepan lenguaje y que empiecen a incorporarse a los procesos, porque de eso se trata. Me parece difícil a veces interpretar el lenguaje del inglés para incorporarme a programas de internet. Pero pues ahora, para ser parte de este proceso de industrialización de alguna planta generadora de energía, de petróleo, en fin, pues como son inversiones extranjeras, necesitamos que sepa inglés, pero además que sepa matemáticas y que se vaya incorporando a estos procedimientos, ¿no? Para eso es la base. Pero eso es una escuela tipo. La otra escuela tipo es la que hemos abandonado al tránsito, al meternos al tránsito, de la educación comunitaria a la educación liberal. Este tránsito entre primaria principalmente a la secundaria. Y ahí necesitamos pensar la otra escuela tipo. Una escuela que nos permita explorar, explotar recursos racionalmente donde vivimos. No sé, alguna comunidad en Chiapas o en Oaxaca donde se produzcan acamayas, ¿no? Que son los langostinos, pero ahí son acamayas porque son de río, en fin. Y procesarlas, exportarlas, tener previsto el mercado. Es decir, ahí el individuo puede, o el niño puede aprender a leer, escribir y las matemáticas desde la perspectiva de la producción de acamayas, ¿no? Con proyectos concretos, también son proyectos de negocio, a otro nivel. Y entonces son dos tipologías que yo pienso y he reflexionado que pueden dar marco a las escuelas tipo, dos escuelas tipo. Y entonces sí podríamos pensar en darles alternativas a los jóvenes que, aunque transitan y se alejan de sus tradiciones comunitarias para entrar al mundo liberal de la secundaria como está planeada actualmente en la educación en México, y que ese mundo liberal y que esa concepción liberal que les fue transmitida, ¿no? No solo como ideología, sino como conocimiento y forma de vida, pueda tener esas posibilidades. Yo creo que con estos dos elementos se puede caminar un poco. Eso no lo observo en el momento actual de la reforma educativa. O lo que se observa son lo que un colega que también participa aquí en la Fundación Estado y Sociedad, en este proyecto, decía: estamos formando gente no para conocimiento, no para que adquiera conocimiento y pueda cambiar su contexto natural, sino para memorizar. Hay un tramo muy interesante en el que hay que trabajar. Muchas gracias.